Hola gente bella, ¿cómo están? Vengo con la información de la danza del cielo en este momento. Está todo súper activo. Todo el tiempo las cosas se están moviendo, pero este sábado 29 de marzo tenemos eclipse de sol en la energía Aries. Venimos de un eclipse hace muy poquito, el día 14, que fue un eclipse de luna en Virgo y que estuvo movilizando y tocando temáticas del eje Virgo-Piscis, de esta energía, del control, de las rutinas, de los hábitos, de la planificación de las cosas, del detalle, de todo lo que genero a nivel microcosmos para después verlo manifestado en el macrocosmos, y cómo tengo que de alguna manera comprender que si no suelto y no me entrego, voy a estar todo el tiempo generando una resistencia y quedándome en el ego. Toda la energía pisciana está súper activa, esto se los vengo diciendo en todos los videos anteriores, porque hay varios planetas transitando por allí, aunque de a poquito se empiezan a mudar a Aries. Entonces estuvieron moviéndose un montón de temáticas que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la sensibilidad, con el tema de la espiritualidad, con reconocernos como espíritu, pero sobre todo en esto de todo aquello que no está alineado realmente con nuestro alma empezó como de alguna manera a disolverse. Todo este mundo de espejismos, de fantasía que realmente no puede sostenerse en la realidad, con estos eclipses, ¡pum!, es como que esa energía se corta. Ahora, ¿qué me trae este eclipse de la energía Aries? Piensen que en el 2023 los nodos lunares entraron a el eje Aries-Libra. Nodo sur, aquello que tengo que soltar, que tengo que integrar para soltarlo y poder direccionarme a ese nodo norte que se me propone ahora. Para todos a nivel colectivo estuvo pasando esto de los nodos lunares en Aries-Libra, y este año, recién en enero, el 11 de enero del 2025, los nodos cambiaron y pasaron al eje Virgo-Piscis, que es donde empezaron a suceder los eclipses como el eclipse pasado. Pero como este eclipse todavía se da en Aries, lo que sucede es que está cerrando ese ciclo que empezó cuando los nodos entraron a Aries-Libra en julio del 2023. ¿Y qué temáticas estuvo tocando todo este cambio de nodos en ese momento? Bueno, la energía ariana tiene que ver con el yo y con la individualidad, con el deseo interno personal. Y la energía libriana tiene que ver con la energía de yo con un otro, de un vínculo con otra persona, de mirarme en un espejo y poder reconocerme en ese espejo, del deseo compartido, de la complacencia, de la búsqueda del equilibrio, la armonía, la ecuanimidad, la diplomacia y demás. El acuerdo. Y lo que sucede es que como estaba el nodo sur en Libra, la invitación fue un poco más a que dejemos de tener una codependencia de un otro para poder empezar a registrarnos en nuestro deseo individual. Entonces hubo una temática en cuanto al tema de las relaciones, a las vincularidades, sobre todo las vincularidades de paridad, de pareja. Ahí estuvimos como muy movilizados todos, aprendiendo, pero de alguna manera este eclipse va a coronar esas temáticas. Por otro lado, hay que fijarse en cada carta personal, en cada carta individual, en qué zona de su carta, es decir, en qué ámbito de vida van a tener estas energías. Entonces, en la zona en la que yo tenga a Aries Libra es que se va a dar de alguna manera ese final de ciclo, ese cierre. Y por otro lado, donde yo tenga a Virgo Piscis es que las cosas se siguen activando. Hay una gran invitación a que realmente se cierren ciclos, se disuelvan ciclos que no están en coherencia y en concordancia con mi alma, y a su vez que nos comprendamos como seres espirituales que podemos empezar a encarnar y a hacernos cargo desde nuestra autonomía, independencia e individualidad, a llevarla a cabo en nuestra vida, a poder tomar responsabilidad de quién yo soy. Y obvio, para tomar esa responsabilidad primero necesito conocerme. Entonces hay mucha energía potente para que pongamos el foco en el yo, en cuál es mi deseo más genuino. Entonces, en este momento estamos en ese momento un poco híbrido en el que hay un montón de cosas disolviéndose, que esto ya se los había dicho, con Saturno, Neptuno, el nodo norte en Piscis, y con la energía que se empieza a mudar a Aries, Venus, Mercurio, el Sol
también está ahí por ahí Quirón, que es un satélite, pero también está activando la energía ariana, y ahora va a ingresar también la luna y va a pasar por ahí. Que la luna igual es un tránsito súper rápido, pero va a generar también este eclipse. El Sol estuvo pasando por cada uno de estos planetas. Es decir, si todos estos planetas estaban más o menos cerquitas entre Piscis y Aries. Entonces, primero el Sol tocó a Saturno, hizo conjunción a Saturno, siguió caminando. Luego hizo conjunción a Neptuno, que a su vez estaba conjunción al nodo norte. Entonces ya activó eso. Luego tocó a Venus y luego tocó a Mercurio. Entonces hizo una activación por cada planeta que pasó. Cada planeta representa una función. Entonces, cuando el Sol pasa por esos planetas, lo que está haciendo es iluminar y darle conciencia a esa función. Y de la manera en la que esa función se va a desenvolver tiene que ver con el signo en el que está ese planeta, porque el signo representa el qué. Si Saturno es la maduración, pero está en Piscis, es de alguna manera la maduración del espíritu. Por ejemplo, podemos empezar a hacer así un montón de analogías. Entonces, al pasar el Sol por cada uno de estos planetas, estuvo alumbrándole, dándole luz, dándole conciencia a cada una de esas funciones. Primero tuvo que ver con una cachetada de realidad, si es que estábamos muy en un mundo de ensueños y de fantasías, porque pasó por Saturno, alumbró lo que es real se queda, lo que no es real que se vaya, y a su vez alumbró la capacidad de poder madurar en nuestros sueños y nuestros deseos del alma, ¿no? Entonces ahí estuvo ese Saturno presente. Luego pasó por Neptuno. Cuando se alumbra la función neptuniana hay mucha más vulnerabilidad, mucha más sensibilidad, pero también mucha más conexión con el mundo sutil y con todo aquello que no se explica y todo el mundo simbólico. Nodo norte, se estuvo alumbrando cuál es ese nodo, hacia dónde es que se dirige mi alma. Por más de que muchas veces estamos en estas dicotomías, controversias internas donde sentimos que hay algo que se está terminando, pero todavía no se vislumbra cuál es el camino que empieza. En realidad lo que está pasando con estos movimientos tan grandes como son los eclipses y con toda la energía que se está moviendo en general en este momento de la humanidad, es que empieza a pasar esto de que de alguna manera empiezo a reconocer que hay cosas que yo no puedo seguir caminando en mi vida, que hay cosas que yo no puedo seguir sosteniendo porque corresponden a versiones viejas. Entonces ahí es donde empieza a hablar mi alma y es donde empiezo a resonar con un nuevo camino que todavía tal vez no esté realmente presente, sino que hay como unos atisbos de esas nuevas posibilidades, pero empiezo a resonar con otra frecuencia. Si yo me resisto al cambio, obviamente va a ser más difícil y toda esta energía que se está moviendo me va a pegar mucho más fuerte. Si yo me hago cargo, uso ese Saturno por el que pasó, a su vez me conecto con mi vulnerabilidad, entonces empiezo a tener un norte más claro, porque ese norte no lo estoy buscando desde el afuera, lo estoy buscando desde mi integridad, desde mi coherencia, desde mi yo más interno, desde mi individualidad, desde mi autenticidad. El Sol después entonces tocó a Mercurio, hizo conjunción a Mercurio y luego a Venus, pero ambos planetas, tanto Mercurio como Venus, están retrógrados y de hecho se van a devolver al signo de Piscis, por lo cual esta energía que ya está empezando a foguearse, que es la energía de inicios y de potencia y de emprender, que es la energía ariana, todavía no se puede poner tanto en marcha porque necesito resolver temáticas del inconsciente colectivo y del espíritu. Cuando el Sol hace conjunción a Mercurio es el momento de retrogradación donde tal vez hay más claridad en cuanto a la reflexión mental. Mercurio, acuérdense, que es el que comunica sociedades desde el intelecto, es el que percibe la realidad desde la mente y tiene mucho que ver con cómo nos expresamos a nivel verbal. Entonces en ese momento donde el Sol alumbra a Mercurio, pasó por el mismo grado, conjunción, entonces ahí es donde tal vez hay ciertos insights o reflexiones, o no es que tengo que salir a comunicar las cosas al mundo porque todavía está retrógrado, pero me empiezan a caer fichas de ese momento de revisión. Es el momento más potente de esa retrogradación en cuanto a revisión de cómo yo pienso y me comunico. Y lo mismo con Venus. Ya pasó también por Venus, alumbró la función venusina y la función venusina tiene que ver con cómo yo me aperturo a vincularme con un otro para generar un encuentro. Entonces también está mucho la temática de las relaciones y por otro lado la temática del valor personal. Entonces
es como que todo este tiempo están cayendo fichas porque el Sol está alumbrando todas estas funciones para seguir luego su camino por Aries. Ya tuvimos el equinoccio, entonces en ese momento el Sol ingresó a Aries y en eso ya hay una potencia y ya hay un fuego presente. Hay tal vez una necesidad de empezar a moverse, como una acción, como algo que está interno acá y es como me tengo que poner en movimiento, ya necesito, hay un deseo urgente, me quiero poner en movimiento. Pero como todavía esta energía está en Piscis, de vuelta, el fuego no está tan direccionado hacia el yo, porque todavía hay algo que está desprendiéndose del inconsciente colectivo. A todo esto se le va a sumar Neptuno, que Neptuno va a pasar a Aries. Neptuno es un planeta muy lento, es un tránsito súper lento, es uno de los planetas que está más lejos de la Tierra en el sistema solar, entonces tiene un tránsito muy lento. Voy a hacer seguramente otro video hablando de Neptuno en Aries porque amerita hablar específicamente de eso. Pero lo que quiero que entiendan es que Neptuno, que es justamente la energía que nos habla de la espiritualidad, del inconsciente colectivo, de la energía del todo, el macrocosmos, del mandala, de la totalidad de las cosas, estuvo en Piscis todo este tiempo, por lo cual durante todos estos años estuvimos viviendo un montón de cosas ligadas a la espiritualidad y por eso estuvo tan presente todo este tema de empezar a conectarnos con nuestro espíritu y empezar a percibirnos como seres espirituales. Entonces, ahora, al pasar este 30 de marzo, es decir, un día después del eclipse, al signo de Aries, lo que empezamos a tener es un nuevo ciclo de Neptuno. Neptuno hizo toda la vuelta al zodíaco para terminar su tránsito por Piscis, que es el último signo, y empieza un nuevo ciclo con Aries. Pero con todo este ciclo que hizo, tenemos un gran aprendizaje como humanidad para poder entonces comprender que todo aquello que vivimos en este ciclo lo podemos llevar como aprendizaje a este nuevo ciclo que comienza. Y si viene de Piscis, que Piscis es la conexión con el espíritu, cuando paso a Aries, ojalá no nos olvidemos de ese aprendizaje y empecemos a comprender que esa espiritualidad la podemos llevar a nuestra individualidad y que va a ser entonces responsabilidad nuestra hacernos cargo de la manifestación de nuestros sueños, la manifestación de nuestros anhelos, de hacernos cargo de el camino que decide el alma, de estar en contacto con nuestro corazón. Para ponerlo en palabras sencillas, lo que yo siento es que en vez de empezar a pedirle a Dios o al universo que las cosas se cumplan, vamos a empezar a mudarnos a esta nueva conciencia en el que me lo voy a pedir a mí mismo, a mí misma. Todo aquello que yo quiera crear y manifestar en esta vida va a ser posible en tanto y en cuanto yo encarne mi individualidad y la responsabilidad de mi ser y de mi espíritu y me ponga en coherencia entonces con ese espíritu. La energía pisciana tiende mucho a poner esta cualidad del sacrificio, de la salvación, de que alguien venga de afuera y mágicamente nuestra vida cambie, y eso no va a suceder. Todo este tiempo de todos estos planetas transitando por Piscis, de ahora el nodo norte en Piscis, realmente nos van a traer una oportunidad muy, muy, muy grande para que podamos manifestar desde el campo sutil y nos pongamos en contacto con el campo sutil para bajar esos sueños a la tierra. Pero nada de eso es realmente posible si no somos realistas. Por eso sigue ese Saturno en Piscis, que después también va a ingresar a Aries y vamos a tener que tomar responsabilidad del yo. Una vez que nos dimos cuenta que aquellos sueños que no tienen ni pies ni cabeza y que son una ilusión, un globo aerostático flotando en el medio de la nada, se pinchó ese globo y nos hicimos cargo de las cosas como realmente son, pero a su vez no dejamos de soñar. Entonces ahí ese Saturno va a pasar después a Aries también y nos vamos a empezar a tener que hacer cargo y responsables del yo individual, de la maduración personal. Entonces este es un gran momento para poder revisar todas esas temáticas de mi yo personal. Si estos años anteriores estuve con el foco en otra persona, codependiendo de alguien, que no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser un socio, que dependo de cualquier persona externa a la que yo le delego mi poder,
Y ahora lo que empiezo a hacer es a potenciar ese fuego interno, a foguearme de mis propios deseos, pero a su vez hacer toda esta revisión de maduración, de ponerme en contacto con mi vulnerabilidad, de saber cuál es mi discurso interno y cómo yo percibo el mundo desde la mente, porque desde ahí es que yo genero mis creencias, y para saber cómo yo me abro a vincularme con la vida y cuál es el valor personal que yo me doy, porque todo parte del valor personal. Si yo no me valoro a mí mismo, a mí misma, entonces no voy a poder crear nada en esta vida, porque todo lo que se manifiesta en el afuera es una proyección de lo que yo soy adentro. Ahora, ojo con la polarización de esta energía ariana, que es que me voy al yo completamente egoísta sin el registro del otro. Justamente toda esta energía pisciana lo que nos trae es saber que todos estamos interconectados y que cualquier acto personal e individual impacta en el todo, en la red, en el colectivo. Y esto es muy importante porque Plutón está en Acuario, no nos olvidemos de Plutón en Acuario, que en su momento cuando entró fue furor, pero esto va a estar pasando durante muchos años. Plutón en Acuario está activando una transformación muy, muy grande, con cambios muy grandes a nivel social, a nivel humanidad, que nos traen muertes muy profundas de cosas obsoletas para poder empezar a entrar en contacto con la conciencia colectiva. Acuario es el signo del colectivo, del bien común y de la libertad. Entonces todas estas transformaciones muy profundas que nos va a estar trayendo Plutón a lo largo de estos años tienen que ver con que dejemos morir aquellas cosas que no están en concordancia con nuestra autenticidad y con nuestra libertad, pero saber que todo lo que hacemos tiene un impacto en el colectivo. Entonces todo el tiempo tenemos que estar pensándonos como red. Es todo el tiempo esta energía del yo individual, pero de saber que el yo individual es el todo y que ese todo, toda esa red, también soy yo. Puede que esta activación de Aries-Piscis nos esté tocando solo un ámbito de nuestra vida, porque a veces en una sola casa, es decir, en solo un ámbito de vida, tenemos a dos energías. Entonces tenemos lo que se llama un stellium, que es una agrupación de planetas activando a pleno ese lugar de nuestra vida. Entonces esto capaz que lo sientan algunas personas en algo muy específico, pero también puede que tengas en correspondencia la casa con el signo. Entonces Aries te va a caer en una casa, Piscis te va a caer en otra casa, entonces ahí hay una activación de dos casas en este momento. Como siempre, la energía de los eclipses es una energía que es muy potente, que hay una realidad que justamente está eclipsada y que se siente incluso antes de que suceda este evento, donde ya se empiezan a mover un montón de cosas internas. La energía ariana es la energía que tiene que ver con la acción, con el movimiento inmediato y con ponerme en pos de cumplir mi deseo personal. Pero si todavía siento que hay cosas que están terminando, estoy llorando porque hay algo que se disolvió, o ni siquiera sé lo que me pasa, porque con la energía pisciana muchas veces hay confusión y realmente ni siquiera sé qué me pasa, solamente sé que estoy sintiendo un montón. Entonces puede haber una sensación interna de querer ponerme en acción, pero de sentir que no puedo porque estoy en un momento muy emocional de mi vida. Ahí siento que es muy importante saber cuáles son las cualidades de la energía ariana para poder ver cómo las analizamos. Como yo me pongo en contacto con esta energía Aries, me pongo en contacto desde el ego, me pongo en contacto desde el movimiento, me pongo en contacto con Aries desde la ira, desde el egoísmo, o desde esta energía más de inicios y de emprender. Siento que puede estar esta energía un poco como de ansiedad, como si hay algo adentro que se está moviendo, pero que está generando todavía una implosión y que no termina de salir hacia afuera, y que después va a empezar a salir hacia afuera una vez que pase el eclipse, cuando Neptuno también pase a Aries, y después cuando Mercurio y Venus vuelvan a su fase directa, después de retrogradar y devolverse al signo de Piscis, van a empezar otra vez directos y se van a devolver a Aries. Ahí es donde esta energía se va a empezar a activar mucho más y va a haber como algo que va a ser muy, 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 muy veloz, una energía de mucha, mucha acción. Todavía hay cosas que están terminando. Entonces, seamos pacientes, tengamos compasión con nosotros mismos y usemos este momento para vincularnos con nuestra parte más interna. Si tenés ansiedad, si necesitas moverte, llévate al movimiento, a canalizar esa energía. Si sentís que tu cabeza no para, a veces es más
mover el cuerpo que entrar en un estado meditativo, pero hacia aquello que vos sientas donde podés habitar ese momento de calma, ese momento donde realmente te estás escuchando a vos y dejás de escuchar a todos los fantasmas de todo el inconsciente colectivo, de toda la historia de la humanidad. Es importante que en este momento escuches tu propia voz, pero también empieces a registrar hacia dónde pones el movimiento de esta energía que empieza a foguearse y que va a ir creciendo cada vez más cuando pasen todos estos eventos. Si tuviera que resumir un poco todo este video, diría que empieces a tener fe en vos mismo, y esa va a ser la clave para toda esta nueva era que se viene. Vos sos la potencia para cumplir tus sueños. Si vos no despertás tu fuego interno, vas a estar siempre dependiendo de la afuera y vas a estar viviendo siempre en una ilusión. Entonces, esta es la gran invitación. Espero que les sirva, espero que les resuene. En tiempos de eclipses, date amor, date paciencia, tenete compasión y pensá que todos somos partes de lo mismo. Que tengan hermoso día.